Bienvenidos a este canal Por sus frutos conocerán, cuyo objetivo es el de buscar, el de conocer, compartir, consultar y difundir la única verdad, cual es la persona divina de nuestro Señor Jesucristo y la de su único cuerpo místico, cual es la Iglesia por él mismo fundada ya hace casi 2000 años. En este día 12 de diciembre exploraremos un hecho histórico ocurrido en un día como hoy, pero del año 1531, en el Cerro del Tepeyac, actual México. Un tema, por cierto, sorprendente para muchos y complejo para la ciencia. Por un lado, los crímenes y la violencia del Imperio Azteca antes del descubrimiento de América, y por el otro aspecto, la aparición de una tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y de esta manera trataremos de obtener una conclusión, tanto para este particular tema como para nuestra manera de interpretar la relación histórica que existe entre lo humano y lo divino. En cuanto al contexto histórico, podemos mencionar que el Imperio Azteca, conocido por su impresionante arquitectura y avances en astronomía y matemáticas, también es recordado por sus prácticas violentas y sacrificios humanos. Estos sacrificios humanos eran una parte central de la religión azteca en un imperio que se extendió por gran parte del actual México y que perduró casi 200 años, entre 1325 al 1521. Ellos creían que estos rituales eran necesarios para apaciguar a sus numerosos dioses y así asegurar la continuidad del mundo. Además de estos sacrificios humanos, el Imperio Azteca también era conocido por su violencia en la guerra y la opresión de pueblos conquistados. Luego, con la llegada de los españoles en 1519, el Imperio Azteca enfrentó un cambio drástico y los cuales dejaron una marca profunda en su historia. En medio de este gran tumulto, en el año 1531, por disposición de nuestro Señor, su Santísima Madre, la Virgen María, se presentó en América. Así fue que ella se le apareció al indígena Juan Diego en 3 ocasiones en el Cerro del Tepeyac, allí en México, entre el 9 de diciembre de ese año y el 12. Estas apariciones tuvieron un profundo impacto en la población indígena. Se cree que Nuestra Señora usó el término azteca náhuatl, el cual es pronunciado Cuatlaztupe, es decir, Cuatzlazupe, y suena extremadamente parecido a la palabra en español Guadalupe. De esta manera, Coa significaba serpiente, Tla el artículo la, mientras Sopeau significa aplastar. De tal modo así, Nuestra Señora se debió haber referido a ella misma como la que aplasta a la serpiente. De esta manera, la imagen de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un medio y método de esperanza y unidad para los indígenas, ayudando a suavizar las tensiones y a integrar las creencias cristianas con las tradiciones indígenas. Y ahora trataremos de obtener una conclusión, tanto para este particular tema, como para nuestra manera de interpretar la relación histórica que existe entre lo humano y lo divino. Entiendo que la historia del Imperio Azteca y la aparición de la Virgen de Guadalupe nos muestran, por la decisión de nuestro Señor, cómo lo humano y lo sobrenatural se entrelazaron en este particular pueblo, en ese tiempo y espacio. Y así también nos revela la realidad de cómo en otros pueblos, en otros tiempos y en otros espacios
también se unieron como fruto del amor de Dios por la humanidad, que es decir, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Por eso se puede analizar con claridad cómo Dios ha intervenido por medio de su madre, tanto como medio, tanto como método. Digo como medio, dado la fe de un cristiano, a quien la Virgen le hará como su mediador humano ante las autoridades religiosas, a fin de obtener un propósito, cual es que en ese lugar de violencia y muerte, en ese lugar se pueda producir una presencia de ella misma como la de su divino Hijo, y de tal manera, a través de una iglesia, de un templo religioso, obtener el fruto de la paz y el respeto del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y también digo como método, ya que ese proceso de inculturación en el que la presencia de Dios se hace justamente presente en las acciones humanas, sociales y de toda índole, es el camino ya utilizado por Dios para que los cristianos pudieran sobrevivir a otras épocas violentas y sanguinarias, como lo fue, por ejemplo, en el Imperio Romano y en otras situaciones semejantes. Hasta aquí este recuerdo histórico del 12 de diciembre del año 1531, aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe, con su mensaje no solo para aquel tiempo, sino también para hoy y todos nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje histórico y de fe cristiana. Y como siempre, quedo a disposición para ser un fiel servidor más dentro de este cuerpo místico, cual es la Iglesia Católica, esperándoles e invitándoles a que compartan esta nueva oportunidad de participación, así como sus consultas y cuestiones al pie de cada video y al correo del canal. Por sus frutos conocerán @gmail.com. Que Dios nuestro Señor nos permita conocerlo más, amarlo mejor